Cordial saludo. En esta sesión vamos a aplicar la ecuación de conservación al análisis de la materia contenida en un sistema. Bien, entonces, ¿qué es balance? Balance es contabilizar las cantidades que entran y salen de un proceso o sistema. Recordando que vamos a trabajar bajo la ley de conservación de la masa, que indica que la masa no se crea ni se destruye, solo se está transformando. También debemos reconocer que un sistema es cualquier porción arbitraria o la totalidad de un proceso establecido y que yo puedo tener un proceso con una única unidad o con múltiples unidades, a lo que se refería entonces específicamente a procesos múltiples. Frontera es el límite del proceso a analizar y tenemos las entradas y salidas que atraviesan esa frontera. Los procesos pueden ser en estado estacionario, aquel donde las variables de proceso no cambian en función del tiempo, o en estado no estacionario, donde alguna de esas variables de proceso cambia con el tiempo. Y a su vez, estos dos pueden ser con reacción química o sin reacción química. Entonces, la ecuación general del balance queda establecida de la siguiente manera. Se va a contabilizar todo lo que entra a través de la frontera, lo que se genera dentro del sistema, lo que sale a través de la frontera, lo que se consume en el sistema y lo que se acumula en el sistema. Para procesos sin reacción química, como no hay especies reactivas, el término generación es cero y el término consumo es cero. Y para procesos en estado estacionario, el término acumulación es cero. Por lo que la ecuación general del balance, sustituyendo los términos que ya no va a contener para procesos continuos en estado estacionario sin reacción química, nos quedará que lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, la sumatoria de todos los flujos que están entrando al sistema es igual a la sumatoria de todos los flujos que están saliendo del sistema. Muy bien, los tipos de variable, el balance pueden ser balance total y balance por componente en un proceso. Entonces, esto lo vamos a ejemplificar ahora. Bien, estos balance total y balance por componente lo podemos hacer bajo balance másico, balance molar o balance volumétrico. Ahora, apliquemos un ejemplo. En este ejemplo, que observamos que las corrientes están claramente ya cuantificadas, identificadas, es solamente para sustituir la ecuación general del balance y verificar por qué se cumple esa ecuación general del balance. Esto es un proceso donde vemos que no hay reacción química y que estamos en estado estacionario, entonces los términos generación, consumo y acumulación son cero, por lo que la entrada es igual a la salida, o lo que en este caso, como estamos trabajando con flujos másicos, ¿verdad? El flujo másico de las entradas va a ser igual a la sumatoria del flujo másico de todas las salidas. Bien, recordando entonces que como ya establecimos, la sumatoria de los flujos másicos de todas las entradas van a ser igual a la sumatoria del flujo másico de todas las salidas, establecemos el balance másico total. ¿Quiénes son las entradas y salidas de este sistema? Las entradas y salidas de este sistema son F, B y L. Entrada F, dos salidas, B y L. Entonces tenemos una entrada, dos salidas, por lo que nos queda la ecuación balance másico total, F es igual a B más L. Y observamos que se cumple la ecuación general del sistema. Bien, sustituyendo las cantidades, observamos que el flujo másico F son 150 kilogramos, va a ser igual al flujo másico B, que son 80 kilogramos, más el flujo másico L, que son 70 kilogramos. Observamos que se cumple la ecuación. Ahora vamos a establecer un flujo másico por componentes. Acá tenemos en este sistema dos componentes, componente A y componente B. Podemos establecerlo para cualquiera de los dos. Recordando entonces que los flujos totales son B, L y F.
Y recordando que fracción másica para un componente y cualquiera lo vamos a simbolizar como XY. Entonces, para el componente A, en cualquier corriente, se sabe que la masa de ese componente A es el flujo másico total de la corriente multiplicada por la fracción másica. Entonces, si aplicamos esta masa A, pero para la ecuación general, donde sabemos que es la sumatoria de todas las entradas y todas las salidas del sistema, por donde pasa el componente A atraviesa las fronteras, pasa por todas las corrientes, corriente 1, 2 o 3, 2 y 3, perdón. Entonces, el flujo másico de A por la corriente F lo colocamos o lo sustituimos como el flujo másico total por la fracción másica de A en F, que va a ser igual el flujo másico de A en B, que es el flujo másico total de B por la fracción de A en B, más el flujo másico de L por la fracción de A en L. Entonces, ¿cómo obtenemos las fracciones másicas de un componente en una corriente específica? Dividiendo la masa de ese o el flujo másico de ese componente entre el flujo másico total. Ejemplificando acá, para la corriente F tenemos que el flujo másico de A es 100 kilogramos y el flujo másico total son 150. Dividimos 150 kilogramos, dividimos 100 kilogramos entre 150 kilogramos, lo que nos da un número periódico 0,66. Asimismo lo hacemos para la fracción másica en la corriente B, donde serían 60 kilogramos entre 80 kilogramos, y en la corriente L serían 40 kilogramos entre 70 kilogramos. Bien, teniendo ya las fracciones másicas en todas las corrientes para el componente A, podemos sustituir la ecuación general por componente para A, donde el flujo másico total de la corriente de la entrada, que es F, 150, por la fracción de A en F, que es 0,66, va a ser igual a el flujo total de la corriente B, 80 kilogramos, por la fracción másica de A en B, 0,75, más el flujo másico total de L, 70 kilogramos, por 0,57, que es la fracción de A en L. Asimismo, ustedes lo pueden corroborar para el componente B y verificar que se cumple el balance másico por componente también para B. Bueno, si tienen alguna duda e inquietud, por favor, anótenlas y me hacen la consulta en las tutorías. Muchísimas gracias.